Hola a todos, en el siguiente video vamos a ver los contenidos de inferencia y reglas de inferencia. Pero antes de ponernos a ver las reglas de inferencia en sí, es importante tener en cuenta por qué queremos verlas. Primero que todo, hay que pensar en que nosotros, como informáticos o como ingenieros en realidad, tenemos que saber entender la resolución de los teoremas, las demostraciones de los teoremas, mejor dicho. Entonces tenemos que ser capaces de entender paso a paso cómo se hacen. A veces resulta mucho más útil. Sobre todo ustedes que son estudiantes y van a tener bastantes cursos más enfocados como un área quizá más matemática y más científica, les puede resultar muy útil. Entonces, primero que todo, para entender esto, ¿qué es un teorema? Los teoremas son expresiones que nosotros sabemos que son verdaderas. Y estas han sido demostradas respecto a axiomas y a otros teoremas que ya existen. Entonces a nosotros nos interesa saber cómo podemos demostrar un teorema. Lo que nosotros vamos a hacer acá es tratar de ver que si las hipótesis de un teorema son verdaderas, entonces tratar de derivar o deducir la conclusión del teorema. ¿Ya? Esto lo hacemos mediante la construcción de un argumento lógico. Y aquí es donde la regla de inferencia nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque a través de lo que nosotros ya conocemos como verdadero, es que nosotros vamos a tratar de derivar nuevas expresiones. Y aquí las reglas de inferencia nos ayudan harto. Entonces, ¿qué son las reglas de inferencia? Son las que justifican los pasos de una demostración y se derivan de las tautologías básicas de forma A implica B. Ya. Entonces, ¿por qué? Ya. Nosotros sabemos que si esto es una tautología, esto siempre va a ser verdadero. ¿Ya? Entonces, si esto siempre es verdadero, si esta parte de la implicancia es verdadera, es decir, si la hipótesis, como decíamos anteriormente, es verdadera, y yo sé que la implicancia es verdadera, entonces necesariamente la conclusión debe ser verdadera. Por eso nos interesa hacerlo con estas tautologías. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Supongamos que tenemos la sentencia de que si Sebastián reprueba inf 152, entonces él llorará. Y luego tenemos la sentencia que Sebastián reprobó tristemente estructuras discretas. Entonces, esas vendrían siendo como las hipótesis. Si nosotros le analizamos un poco la forma de esto, podríamos reescribirlo con proposiciones simples. Pensemos que Sebastián reprueba o reprobó de estructuras discretas, llamémoslo P. Entonces nosotros tenemos P y la primera sentencia es una implicancia y vamos a llamarle que él llorará a Q. Entonces, además de eso, nos dicen que Sebastián reprobó. De nuevo se repite P. Entonces, estas vienen siendo las premisas y me dice que si podemos concluir entonces que Sebastián llorará. Nos están diciendo que yo teniendo esto, si yo puedo concluir que Sebastián llorará. Ahora, si analizamos un poquito esto, lo que nos están diciendo acá es P implica Q y P, y que esto implica Q. Notemos que esto es una tautología, ¿ya? Sin importar el valor de verdad que hay aquí, esto siempre va a ser verdadero. Entonces, me dicen ahí, se tienen las siguientes sentencias como verdad. Ahora yo sé que estas son verdades. Entonces, si esto de acá son verdades, esto va a ser verdadero. Y yo sé que esto es una tautología. Entonces Q necesariamente tiene que ser verdadero. Entonces nosotros podemos inferir en este caso que Q es verdadero. Y lo podemos analizar igual simplemente acá. Yo sé que la implicancia acá es verdadera, me lo dan, y yo sé que P es verdadero. Entonces Q necesariamente tiene que ser verdadero para que se cumpla. Entonces, así funcionan las reglas de inferencia. Esto, lo que acabamos de ver, se conoce como modus ponens. Ya, esto sí es lo que acabamos de ver. Y para que quede un poco más claro, estas son las hipótesis o premisas, mientras que esta es la conclusión. Esta es la tautología acá. Ya. Entonces, todo esto es un argumento. Este es el argumento. Y el argumento puede ser válido o no.
el argumento va a ser válido cuando las premisas lógicamente implican la conclusión, ¿ya? Entonces, reescribiendo un poco de nuevo, nosotros vamos a tener, dijimos, algo del estilo A implica B. Como sale escrito en la diapositiva, vamos a tener un conjunto de premisas. Supongamos que tenemos n premisas y estas implican. Entonces, para este argumento, si lógicamente estas logran implicar esto, nosotros podemos decir que el argumento es válido. Ya. Estas las premisas quieren decir todas estas que van acá. Aquí podríamos tener varias más. Y está la demostración ahí de la tautología, por si le quieren dar una mirada. Lo que yo les comentaba es que lo que nosotros anotamos del ejemplo corresponde a lo que se conoce como modus ponens. Ya lo vimos, así que no lo vamos a entrar en más detalle que eso. Y vamos a la siguiente regla de inferencia. Otra es modus tollens. En este caso, modus tollens es bastante similar a modus ponens, pero acá nosotros vamos a tener en este caso no Q y Q y P implica Q, perdón. P implica Q. Entonces, en las diapositivas está incorrecto. Aquí en la diapositiva dice no P y debería ser no Q. Yo lo voy a arreglar y la voy a subir de nuevo. Pero para que quede claro ahora que ahí debe ser no Q. Entonces, nosotros podemos inferir no P. ¿Por qué? Analicémoslo un poco. La implicancia es equivalente a su contrarrecíproca. Entonces, ya la voy a escribir acá. Que nosotros en vez podríamos tener esto así, no Q. Y vamos a tener en este caso que no Q implica no P. No sé si se ve bien ahí. Ojalá que sí. Ya. Entonces, esto es lo mismo de modus ponens que vimos recién. Entonces, no. Si esto es verdadero y toda la implicancia es verdadera, entonces necesariamente no P tiene que ser verdadero. ¿Ya? Entonces, modus tollens es modus ponens, pero respecto a la contrarrecíproca. Ahí hay un ejemplo para que quede más claro. Ustedes lo pueden leer. Y luego tenemos el silogismo hipotético. El silogismo hipotético es simplemente la transitividad. Bastante simple también. Nosotros tenemos que P implica Q, Q implica R. Y si es así, nosotros vamos a poder inferir que P implica R. Esto no necesita mayor detalle. Y el silogismo disyuntivo, este igual, lo que nos dice acá, el silogismo disyuntivo, es que si yo tengo que P o Q es verdadero, y tengo en este caso la negación de P, ¿ya? Lo que yo podría hacer acá, esto es llevarlo también a un modus ponens. ¿Por qué? Porque P o Q yo lo puedo reescribir como la negación en este caso de P implica Q. Y después abajo tengo la negación de P. ¿Ya? Entonces esto de nuevo es modus ponens. Y lo que yo puedo concluir de acá de modus ponens es Q, ¿cierto? Porque si esto es verdadero y esto es verdadero, necesariamente Q tiene que ser verdadero. Y ese es el silogismo disyuntivo. Hay un ejemplo ahí igual bastante básico. Por otro lado, luego tenemos la ley de adición. La ley de adición, aunque parece bastante obvia, nos puede ser igual bastante útil cuando nosotros queremos hacer una demostración. A veces vamos a tener, incluso yo les puedo dar un ejercicio en que demuestren que estas dos expresiones son equivalentes. Entonces hay una parte que yo les voy a decir que son verdades. Y como ustedes van a saber que son verdades, ustedes pueden usar esto a su favor. Veamos acá, que si yo tengo que P es verdadero, yo puedo decir que P o Q es verdadero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este caso, este es un O. Entonces, al ser este un O, me basta con que solo uno cumpla. Sin importar en este caso, ¿qué puede hacer Q? En el ejemplo dice, hoy comí un galletón de avena como la premisa, como la verdad. Y dice, hoy comí un galletón de avena o ayudé a 100 abuelitas. Quizá no ayudé a 100 abuelitas, ni siquiera se lo quise. Pero tiene un O. Entonces con el O, yo sé que esto es verdad. Y de manera similar, lo podemos ver acá en el caso de la ley de simplificación.
que vamos a tener P y Q. Y aquí sí que es útil, como yo les mencionaba, que a veces ustedes van a tener una serie de proposiciones, entonces un conjunto de proposiciones, y ustedes saben que todo esto es verdad. Y quizá como saben que todo esto es verdad, ustedes saben que solo P también es verdad. Y podrían simplemente seguir trabajando con P o con Q. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al ser estas dos verdaderas, yo sé, o sea, al ser esto verdadero, yo sé que necesariamente las dos tienen que ser verdad. Entonces yo podría quedar, infiero P o puedo inferir Q también. Ambas son válidas. Posterior a esto tenemos la ley de combinación. La ley de combinación igual es bastante obvia, nos dice que P y Q, P es verdadera por sí sola, Q es verdadera por sí sola, entonces yo puedo inferir que P y Q también es verdadera en conjunto. Y posterior a esto, ¿qué tenemos? Ah, la ley de resolución, ya. Esta puede ser un poquito más interesante, que a veces se nos pueden dar una sentencia, yo la formalizo y voy a llegar a esto como hipótesis, a que P o Q es verdadero y la negación de P o R es verdadero. Entonces, aquí si nos damos cuenta, yo voy a tener dos casos. El primer caso es que P sea verdadero y desconozco, y como que P es verdadero y desconozco el valor de Q. Pero entonces no me interesa saber el valor de Q. ¿Ya? No me interesa saber el valor de Q porque yo ya sé que P es verdadero y toda esta va a ser verdadera porque hay uno. Luego, abajo vamos a tener un falso. Y lo que me va a salir de acá es que necesariamente el R tiene que ser verdadero. Voy a usar otro plumón porque está... Necesariamente el B en este caso, el R tiene que ser verdadero. Entonces acá yo podría decir, ah ya, R tiene que ser verdadero. Ahora, vámonos al otro caso. Ahora P va a ser falso. Si P es falso, necesariamente Q tiene que ser verdadero. Y acá, si significa que acá no P es verdadero. Y no me importa el valor de R. Entonces, yo tengo o esto o esto. Esos son los dos casos que yo puedo tener. Entonces, o el R va a ser verdadero o el Q va a ser verdadero. Entonces yo puedo inferir eso. R o Q. Que uno de los dos va a ser verdadero. La ley de resolución. Y, ya, vamos a ver acá un ejemplo. Sacar la diapositiva ahí para no irla viendo. Pero fue el mismo que hicimos en clase. Que nos piden demostrar que el siguiente argumento lógico es válido. ¿Cómo demostramos que un argumento lógico es válido? Que las premisas, lógicamente, de las premisas yo puedo deducir la conclusión, o me llevan a la conclusión. Entonces, me dan el siguiente argumento lógico, como no P y Q. Luego tengo R implica Q. Luego S implica. Luego de eso tengo no R implica S. S implica T. Me están diciendo que yo de esto puedo concluir T. Es decir, que T es verdadero. Ya. Acá lo primero que yo puedo hacer es la regla que vimos anteriormente. Voy a volverla para que la veamos. Porque ¿qué es lo primero que nosotros tenemos? ¿Se dan cuenta? Tenemos un i. Entonces nosotros podríamos usar la ley de simplificación. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a quedarnos solo con una de estas. Aquí conviene dar una mirada como acá abajo. Notamos que tenemos un P acá, que no hay un Q en ninguna otra parte. Entonces nos conviene sacarnos ese Q y quedarnos solo con el P. Entonces vamos a quedarnos con no P, R implica P. Ya. Entonces esto corresponde a ¿qué? Si se dan cuenta, corresponde a modus tollens. Y modus tollens que nos dice que nosotros nos quedamos con la negación de R. Luego, continuamos con los de acá. Yo tengo la negación de R implica S. Y esto es modus tollens. Entonces, modus tollens, ¿qué me dice? Que yo me voy a quedar con S. Y el S, voy a anotar aquí. Modus ponens. Entonces yo me voy a quedar con S y luego tengo S implica T. ¿Ya? Yo tengo, y después de nuevo tengo un modus ponens.
Entonces al tener de nuevo modus ponens me dice que t es verdadero. Entonces yo puedo concluir t en este caso. Y ese sería el ejemplo que hay acá. Y bueno, y como lógicamente logramos notar que las premisas me llevan a la conclusión, el argumento es correcto. Bueno, y ya lo último relacionado a reglas de inferencia en este caso son estas mismas pero con cuantificadores. Acá nosotros vamos a tener 4 casos. El primero que vamos a ver es la particularización universal. Este es bastante sencillo. Nosotros nos dicen que tenemos que para todo x se cumple p de x. Imaginemos que p de x es que alumno de discretas ve anime. Entonces yo estoy diciendo que para todo alumno de discreta se cumple que los alumnos de discreta ven anime. En el fondo estoy diciendo todos los alumnos de discreta ven anime. Si yo asumo eso como una premisa, mi hipótesis verdadera, yo podría tomar a un alumno de discretas cualquiera y decir que él ve anime. En este caso yo voy a decir, voy a concluir quizá que Pedro ve anime, por dar un nombre, ¿ya? Entonces, eso en el fondo corresponde a la particularización universal. Yo sé que se cumple para todos, entonces puedo tomar un caso particular. Luego, existe la generalización universal. Y acá es que yo sé que para un C arbitrario se cumple esta propiedad. Por ejemplo, acá. Voy a tener P de C, donde C es un valor arbitrario. El hecho de que C es un valor arbitrario es lo que hace que esto se pueda utilizar, ¿ya? ¿Qué significa que sea un valor arbitrario? Supongamos que tenemos esto en el fondo es P de X, ¿ya? Donde X pertenece a algún dominio. Entonces yo sé que si P de C me lo dicen de alguna manera que C se cumple para un valor arbitrario, como un valor arbitrario puede ser cualquier valor, puede ser cualquier valor en el dominio de la variable, entonces nosotros podemos inferir que esto se cumple para todo x, p de x, ¿ya? Y aquí se utiliza de la siguiente manera esta regla. Como decía yo, hay que definir un elemento arbitrario x y hay que demostrar que este es verdadero. O lo sabemos, lo podemos obtener quizá de lo que nos dan, o simplemente nos lo dan como verdadero, entonces nosotros podemos inferir al ser este arbitrario, eso es súper importante, al ser arbitrario, que para todo x se cumple el predicado. Yeah. Aquí aparecen dos ejemplos y nos preguntan cuál de los argumentos es lógico. En el primero nos dan el predicado de x es mayor a x menos 1. Y dice que p de 3, si nos dan p de 3 como verdadero, yo puedo inferir que para todo x se cumple eso. Y eso es falso, porque ahí nos están dando un caso particular. En cambio, cuando nos dan p de n en este caso, suponiendo que n es un valor arbitrario, entonces sí, eso vendría siendo correcto. Luego la misma pregunta, pero aquí nos dan el predicado de que persona p tiene cumpleaños. Nuevamente ocurre lo mismo, dice que C de María es verdadero y que yo podría decir que para todo P se cumple eso. Y eso es falso porque María es un caso particular. En cambio, si yo defino un valor arbitrario Q, ¿ya? Donde este puede ser cualquier elemento del dominio, entonces sí. Si yo sé que eso se cumple como para valor arbitrario, entonces sería correcto. En este caso son las segundas alternativas. Luego tengo las reglas, o sea, la particularización universal. Dentro de la particularización universal es lo que nos dice, si yo sabemos que existe un X que cumple, entonces a ese le podemos dar nombre. O sea, yo tengo un X, existe un X, me dicen, que cumple. Es bastante similar al caso anterior que vimos. La gracia está acá en que nosotros lo vamos a poder usar a las demostraciones de saber la existencia de un elemento. Entonces, yo no trabajo con X, porque X puede ser cualquiera, pero yo voy a decir entonces que X, o sea que C, que es un elemento en este caso,
eh, elemento que no es arbitrario, pero es el elemento que cumple, yo puedo decir que puedo inferir que eso es verdad para P de C para el elemento C. No sé si eso queda bastante claro. En el fondo esto es para cuando nosotros estamos trabajando formalmente en una demostración y nos dicen que es parecido al para todo que vimos recién, nos dicen que un elemento cumple. Entonces yo no sigo trabajando con la variable puede ser cualquiera, pero voy a decir, yo sé que un elemento cumple, entonces a ese le voy a dar un nombre de una variable que yo no esté usando. Entonces con eso yo me estoy asegurando de que estoy tomando ese elemento, a pesar de que yo no conozco cuál es, pero yo sé que existe. Ahí está la gracia. Y aquí hay un ejemplo que dice que alguien ha inscrito este ramo, o sea, existe una persona que inscribió este ramo, y yo no lo conozco, yo no sé quién es, pero yo voy a decir Roberto, porque es una variable que no estoy usando, sea Roberto ese alguien, entonces yo puedo inferir, yo puedo inferir que Roberto inscribió este ramo, por simplemente el nombre que le di, para trabajar con él. Luego de esto tenemos la generalización existencial. Y aquí es cuando nosotros conocemos un elemento particular acá, y para un elemento C, entonces yo puedo inferir que existe al menos uno que cumple, ¿ya? Es bastante obvio. Yo conozco un caso, entonces al conocer un caso, yo afirmo existencia. En este caso podemos ver el ejemplo que dice Homero ha comido donas. Ese es un caso particular. Entonces ahora yo sé eso como verdadero, esa es mi premisa. Entonces yo puedo concluir que por lo tanto existe una persona que ha comido donas. Bueno, y a continuación tenemos un ejemplo. Nos preguntan si el siguiente argumento es válido. Se nos dan dos predicados y formalizado el argumento. Ya. Primero que todo, veamos que nos dan D de Juan como algo verdadero. Yo sé que Juan en este caso es alumno de informática. ¿Ya? Y además me dicen que si P es alumno de informática, entonces en este caso P es alumno, o sea, si P es alumno de discretas, perdón, entonces es alumno de informática. Y eso es válido para todo P. Entonces, como Juan es del tipo P, como Juan cumple como alumno de discretas, yo puedo aplicar la particularización, en este caso universal, sobre la primera sentencia. Es decir, en vez de escribir que para todo P se cumple esa implicancia, yo puedo decir que D de Juan implica C de Juan. ¿Por qué? Porque Juan es del tipo P en este caso, es un mismo objeto. Y luego yo tengo D de Juan que se me da abajo. Y ahora esto es modus ponens. Yo tengo modus ponens acá. Y modus ponens que me permite en este caso concluir que C de Juan es verdadero. Y un ejemplo bastante básico, entonces, como llegué a lo que me decía el argumento, llegué a la conclusión, yo puedo decir que el argumento es válido. A continuación vamos a resolver un ejercicio donde vamos a poner en práctica lo que vimos en el video de hoy. Se nos dan las siguientes sentencias. Estas son las hipótesis que se nos dan, no son los argumentos. El argumento es todo lo que tanto las premisas como la conclusión. Eso está incorrecto, así que yo lo voy a modificar en las diapositivas también y las voy a subir, junto con todos los cambios que he dicho que tengo que modificar. Con esas premisas que se nos dan, mostrar que lo anterior implica la conclusión. En el fondo nos están pidiendo mostrar que el argumento es válido. Entonces lo primero que nosotros necesitamos hacer con esas sentencias es una formalización. Lo primero es definir una variable. Yo voy a definir la variable x con la que voy a trabajar, que pertenece al conjunto de personas. Conjunto de las personas. Ya. Una vez que tengo esa variable x, yo necesito identificar los predicados con los que puedo formalizar el argumento. Yo aquí veo al ojo que hay tres predicados con los cuales puedo reescribir esas tres sentencias. El primero vendría siendo, en este caso,
voy a llamarlo e de x, sería que x, o sea, la persona, es alumno de este curso. Es alumno de este curso. Luego, el segundo predicado lo voy a llamar yo g de x. Si leemos, dice x no ha bajado la guía de ejercicios o x ha bajado la guía de ejercicios. Y el tercer predicado, lo voy a llamar p de x, sería que al leer la segunda sentencia dice todos los alumnos aprobaron el primer certamen. Entonces x ha aprobado el primer certamen. Acuérdense que siempre hay que pensarlo en singular, ¿ya? Y después nosotros somos los que nos encargamos de cuantificar en la formalización. Con eso yo ya puedo reescribir el argumento de manera formal. El primero, un alumno de este curso no ha bajado la guía de ejercicios. Me está diciendo que existe un alumno de este curso, existe un X, el cual es alumno de este curso y además no ha bajado la guía de ejercicio, que es la negación de que bajó la guía de ejercicio. Luego tenemos que todos los alumnos aprobaron el primer certamen, o sea que para todo X, ¿ya? Ojo que estamos en el conjunto de las personas, entonces necesitamos ahora verificar si es alumno de este curso. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que hacer una condición, que si e de X es alumno de este curso, entonces ha aprobado el primer certamen. P de X. Y finalmente, la conclusión nos dice, alguien quien aprobó el primer certamen no bajó la guía de ejercicio. O sea, alguien, con eso me dice que existe un X, quien no aprobó el primer quien aprobó el primer certamen, o sea, P de X, no bajó la guía de ejercicios. La negación de G de X. Ahora, ¿cómo se asocian estas dos? Es un y. ¿Por qué? Porque es algo que ocurre, por así decir, simultáneamente. No aprobó y no bajó la guía. No es una condición. Ya. Entonces ahí tenemos el argumento formal. Entonces nosotros para verificar que esto es válido, desde acá, de estas premisas, tenemos que llegar a la conclusión. Para ello lo primero que nosotros tenemos que hacer es sacarnos, en este caso, lograr sacarnos los cuantificadores. Vamos a hacer eso. Ahora en el primero, lo que vamos a hacer, que nos va a servir tanto para el primero como para el segundo, es decir, que yo sé que existe un X que cumple con esto, que es alumno del curso y no bajó la guía. Entonces yo voy a llamar a C como ese valor como alumno del curso. C es un valor específico acá, pero que yo no lo conozco, pero sé que existe. ¿Ya? Porque esto me lo está dando como verdad. Entonces, esto de acá, yo lo voy a poder reescribir como E de C y la negación de G de C. Y ahí me saqué el primer cuantificador. Luego, me está diciendo acá que para todo X, si X es alumno del curso, entonces aprobó el primer certamen. Como es para todo, acá, y si es alumno del curso, este C viene cumpliendo esto, ¿ya? Entonces yo puedo reescribir esto con C también. Entonces, voy a reescribirlo como ES implica PS, ¿ya? Entonces, lo que yo apliqué acá arriba, en este caso, corresponde a la particularización existencial, mientras que en este otro caso, corresponde a la particularización universal. Lo voy a escribir por si acaso. Y la particularización universal. Ya. Entonces con eso ahora nosotros sí podemos trabajar. Yo voy a dejar acá esto así, anotado acá. ¿Por qué? Porque esto es a lo que nosotros queremos llegar. Entonces, lo primero que vamos a anotar acá, que con esto ya podemos trabajar, es que podemos aplicar las reglas de inferencia que estuvimos viendo en la primera parte del video. Si notamos acá, aquí tenemos un i. Entonces cuando nosotros teníamos un i en algo que asumimos como verdad, nosotros podemos usar la regla de simplificación, ¿ya? Entonces de la regla de simplificación yo voy a asumir simplemente como verdad el EDC.
voy a anotar acá, regla de simplificación. Entonces yo voy a tener que solamente voy a tomar el EDC y voy a tomar la premisa de abajo. Ya. ¿Esto a qué corresponde? A modus ponens. Entonces, como eso corresponde a modus ponens, yo puedo de acá concluir PS. Pero, si me quedo solo con eso, estoy como un poco lejos de a lo que tengo que llegar. Entonces, también es bueno recordar que cuando nosotros usamos la regla de simplificación, yo sé que todo esto es verdad por sí solo y esto es verdad por sí solo. Entonces, esto también sigue siendo verdad. Entonces, con la misma regla de simplificación, yo voy a usar la negación de GDC y este de acá, reemplazo esto que tengo por eso, PS. ¿Ya? Entonces, estas son las nuevas premisas que yo tengo. Así. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Esto acá, yo sé que si esto es verdadero por sí solo, esto es verdadero por sí solo, yo lo puedo tener como verdadero con una conjunción. Y eso es lo que se conoce como regla de combinación. La regla de combinación me dice que yo voy a poder tener esto escrito acá como PS, por lo tanto, o sea, yo puedo inferir PS y la negación de GS. Ya. Ya, entonces ahora eso se parece bastante más a lo que tenemos que acá. Pero acá nos falta en este caso, el cuantificador existencial. Pero veámoslo un poco. Este C, yo dije que es un valor que yo sé que existe, ¿ya? Pero yo no sé cuál es, yo no sé el nombre. Pero me sirvió bastante para poder trabajar. Pero yo sé que ese C existe. Entonces, ahí está la gracia de eso. Como yo sé que ese es un valor que yo sé que existe, pero no conozco, no sé cuál es en particular, pero sé su existencia, yo puedo utilizar la generalización existencial. Entonces, la generalización existencial que me permite decir que como ese es un valor que yo sé que existe, pero no conozco, puedo simplemente decir que existe un X para el cual P de X y G de X. O sea, existe un X que cumple con esto de acá. Y eso es lo mismo de ahí. Entonces, llegamos desde las premisas a la conclusión, por lo tanto el argumento viene a ser válido. Y esto sería todo respecto a los contenidos de inferencia. El siguiente video va a ser de demostraciones.